para cumplir con la tarea de seguridad y prevención, vamos a desarrollar la siguiente formación, la siguiente sesión formativa, ¿vale? Bien, ¿cómo podemos hacer la práctica del parapente más segura? ¿Vale? Toda actividad humana no está exenta de riesgo, ¿vale? Y el parapente, cuando menos, ¿vale? El parapente es una actividad, un deporte de riesgo que puede llevar a accidentes y que en muchos casos pueden ser fatales, ¿vale? Entonces, es importante que conozcamos qué es el análisis del accidente, ¿vale? O cómo podemos conocer o entender estos accidentes para valorar o tratar de evitarlos, ¿vale? Pero el análisis de accidentes no es algo que, sí, bueno, vamos a ver qué ha ocurrido aquí, ¿vale? El análisis de accidente es un proceso bien definido, estudiado y desarrollado, que puede ser más o menos riguroso según el área donde se desarrolla. Pero si pensamos, por ejemplo, en la aeronáutica civil, pues a todos pues, nos parecería lógico que si hay un accidente, ¿no?, se estudie de una manera muy rigurosa. Es importante investigar los accidentes para evitarlos, ¿vale? También erradicar la idea de acto inseguro como causa determinante, que es lo mismo que decir como, bueno, el accidente ha ocurrido porque el parapente es peligroso, ¿vale? Pues el analizar las posibles causas nos puede llevar a erradicar esta idea como causa determinante, ¿vale? Conocer los diferentes métodos de análisis según el sector de aplicación y bueno, se planteó un modelo para esta actividad que era el de queso suizo de rizo, ¿vale? Bien, al ser el análisis de accidentes un proceso, lo podemos dividir en 4 grandes fases, ¿vale? Y cada una de estas tienen que ir, están relacionadas, van de la mano, no podemos ir saltando, ¿vale? La primera de ellas es la preparación de la investigación, que no es más que definir el accidente que vamos a estudiar y pues, los recursos que vamos a necesitar para hacer una investigación en condiciones, ¿vale? Luego la segunda fase es pues, la recogida de información y aquí hay que intentar evitar los juicios subjetivos y tratar de objetivar los hechos tal y como son, ¿vale? La tercera fase es la de organizar, integrar los datos, analizar las posibles causas que han producido el accidente y escogemos pues, la metodología a utilizar para analizar dichas causas. Y luego, con esa información entraríamos en la cuarta fase, que es pues, estimar el análisis de los resultados, estimar o categorizar los riesgos y las medidas preventivas que podemos aplicar. Bueno, para desarrollar un poco aquí la segunda fase, que es la recogida de la información, creemos que es muy importante el hecho de sistematizarlo, ¿vale? Hay sectores donde esto pues lo tienen mejor desarrollado, sin irnos a la aeronáutica civil. Por ejemplo, la Federación de Montaña Española dispone de unas fichas de recogida de información en los accidentes en montaña, ¿vale? Donde intentan darle una herramienta al investigador para objetivar el accidente, ¿vale? Lo categorizan pues, por actividades, por las diferentes especialidades de la actividad, definen el lugar del accidente, las posibles causas que hayan podido ocasionarlos están como predefinidas, ¿vale? Donde ya el investigador no tiene que crear su propia definición, debe tratar de encuadrarla en una ya preestablecida, ¿vale? Los precursores que pueden haber actuado como detonantes del accidente, las lesiones que se han ocurrido y bueno, siempre dejan un espacio para el relato del accidente tal cual lo vive el afectado.
Una vez que hayamos recogido esa información, pues tenemos que analizarla, ¿vale? Identificar las posibles causas. Aparte del método propuesto, me ha parecido interesante el método de los 5 por qué, ¿vale? Que fue elaborado por Sakichi Toyoda, lo cual quizás nos suena porque es el fundador de la fábrica Toyota. Pues este modelo propone que partiendo del accidente vamos de manera retrospectiva preguntándonos qué ha podido originar inmediatamente el accidente hasta 5 niveles, ¿vale? Intentando definir pues cinco niveles de causas. Por ejemplo, en el ejemplo propuesto de un accidente real, donde hubo una lesión de rodilla por un traumatismo indirecto, ¿por qué se ha producido esta lesión? Entonces definimos porque el pie se ha bloqueado en el suelo, porque le traccionaba el parapente, porque le traccionaba el parapente, porque no desarma el mosquetón de suelta rápida, porque no desarma el mosquetón, porque estaba en posición vertical, ¿vale? Y así vamos desarrollando las preguntas hasta alcanzar los 5 niveles. Si en algún momento no podemos responder más preguntas, ahí acaba el estudio, pero como mínimo debemos intentar pues, llegar a las 5. ¿Vale? En el caso de por qué sin fin inesperadamente, si vemos que podemos desarrollarlo más, porque el viento es muy fuerte, porque no se cumple la previsión o porque no sujeta los mandos, porque el piloto subestima las condiciones, ¿no? Bien, y el segundo método propuesto, que es el método del queso suizo de Rison, que fue creado, desarrollado en la Universidad de Manchester, ¿vale? Y este es un método lineal que considera que el accidente es una combinación de fallos latentes, ¿vale? Fallos latentes y fallos activos, ¿vale? Y que los fallos latentes son propios de la actividad, ¿vale? Pero que no se que están allí, pero no se materializan hasta que aparecen las condiciones particulares, ¿vale? Es un método que persigue identificar los fallos latentes para corregirlos y evitar que se materialicen. Bien, una vez que tenemos identificadas las causas, las probables causas del accidente, podemos estimar el riesgo, ¿vale? Analizar los resultados para estimar los riesgos y categorizarlos, ¿vale? Mm, para eso tenemos que introducir los resultados en una matriz de riesgo que puede contemplar diferentes variables, pero lo más común, por ejemplo, es que contemple la probabilidad de que ese riesgo se materialice y luego el impacto o la consecuencia de ese riesgo, ¿vale? Por ejemplo, en la probabilidad pueden ir categorizadas desde que raro que ocurra hasta casi seguro, y en el impacto pues desde insignificante hasta severo, lo cual al casarlo o cruzarlo pues nos daría una estimación del impacto de esos riesgos, ¿vale? Llevado a, aquí tenemos otro ejemplo, más al área que nos compete. Esto es una matriz de jerarquización del sistema de gestión de la seguridad operacional de AESA, ¿vale? Donde estiman pues esa probabilidad de insignificante a catastrófico y el impacto, ¿vale? Según pues lesiones físicas, daños activos, potencialmente pérdida de ganancia, daños ambiente, ¿vale? Lo podemos un poco adaptar a nuestra área en específico. Bien, una vez determinado el impacto del riesgo, por ejemplo, si desde trivial, tolerable, moderado o riesgo muy alto, lo vamos a relacionar con las medidas preventivas, ¿vale? ¿En qué sentido digo que hay que relacionarlo? Pues si al plantear las medidas preventivas, si tenemos un riesgo muy alto, estas medidas probablemente no puedan retrasarse en el tiempo, ¿vale? Inclusive, de hecho, cuando hay un riesgo muy alto,
no debería continuar la actividad hasta que se corrija el fallo, ¿vale? Por el contrario, si tenemos un riesgo moderado, se puede ser más consecuente con las medidas preventivas y hay que poner medidas para corregir los fallos, pero se puede continuar con la actividad, ¿vale? Siempre siendo consciente de dónde están los fallos y aplicando hasta cierto tiempo pues, las medidas necesarias para eliminarlo o controlarlo. Bueno, y al ejemplo que habíamos planteado en el accidente de parapente, si aplicáramos esta matriz de riesgo, tendríamos algo más o menos parecido a esto, ¿vale? Identificamos una de las probables causas, que el fallo sería que no apertura de la suelta rápida, ¿vale? Esto podría ser atribuible a condiciones previas, por ejemplo, falta de conocimiento por parte del piloto en el funcionamiento óptimo del material, o al ecosistema, pues que la fábrica, el manual de instrucciones podría ser mejorable o explicado de una manera más directa al fallo, ¿vale? La probabilidad de que ocurra este tipo de accidente es poco probable, no se encuentran antecedentes del siniestro por tal causa, aunque aquí, pues bueno, puede ser algo infraestimado por la falta, ¿no? de estudio de accidentes en el parapente. Sí es cierto que la fábrica advierte de que puede haber un mal funcionamiento si el uso del mosquetón no se hace verticalmente. O sea que sí se había considerado la probabilidad, pero no se encuentran antecedentes que sea por esa causa. Entonces se categorizó como poco probable. La severidad pues, puede ser mayor, porque muchos accidentes en el parapente pueden haber lesiones con necesidad de tratamiento médico complejo que pueden producir incapacidad temporal, permanente o secuelas, ¿vale? El impacto se clasificó como riesgo moderado, se pueden continuar las operaciones y requiere de medidas correctoras a aplicar en menos tiempo. Posibles medidas correctoras, pues se recogerá un documento con los manuales de material deportivo y se remitirá con un email de comprobación de lectura. El piloto dejará constancia de haber leído los manuales del material. Y la vida útil del material de las sueltas rápidas se tiene que limitar a 5 años, que es lo recomendado por el fabricante. ¿Quién es el responsable de que estas medidas se apliquen? Pues puede ser el encargado de la empresa de turismo activo, cuando es el caso de pilotos que están contratados eh, por, como por una empresa, o en el caso de que actúen como autónomos, pues él será el responsable de su autogestión. Bueno, este es un cuadro que resume todo lo que es el análisis de accidentes, ¿vale? Que es un proceso para identificación de los peligros en equipos, procedimientos de organización, analizar la probabilidad de que ocurran o se materialicen esos riesgos, la gravedad que pueden o el impacto que pueden tener eso, que es la materialización de esos riesgos, y evaluar la tolerabilidad eh, para proponer unas medidas de control, de mitigación o de prevención del riesgo. Bueno, pues muchas gracias por la atención y bueno, esto ha sido una introducción a lo que es el análisis de riesgo, que es algo que se puede hacer más o menos riguroso, pero al final quería plantear la duda de si nos imaginamos que en la aeronáutica civil esto es un proceso que debe ser muy riguroso, el vuelo en parapente biplaza debería ser asimilable a la aeronáutica civil, porque volamos con clientes que no ajenos a la actividad, y si es así, no deberíamos tener los mismos niveles de rigurosidad.